Y vamos a darle lectura, hermanos, del verso 3 al 13. Mateo 24, del verso 3 al 13. Y vamos a leer en forma alternada, hermanos. Yo leo un verso y ustedes el que sigue hasta terminar. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todos juntos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, queremos pedirte humildemente que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra. Que tu palabra sea expuesta, Señor, y que tu Santo Espíritu sea quien nos convenza, sea quien nos exhorte, sea, Señor, quien abra nuestros sentidos espirituales. Quita de nosotros todo espíritu de religiosidad, quita todo espíritu, Señor, que sea erróneo, que sea falso, y danos, Señor, de tu Santo Espíritu para tener, Señor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, manifestar tu presencia en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, dar testimonio de que tú vives en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros podamos tener el deseo de menguar y que seas tú creciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu palabra, oh Señor, rompa esa cadena de esclavitud. Oh Señor, que tu palabra sea, Señor, ese fuego, ese carbón encendido en cada boca, Señor. Para que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, oh Señor, como aquella semilla que cuando cae es necesario que muera para volver a dar fruto, Señor, para volver a vivir. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Padre amado, habla a tu iglesia, habla a cada familia, habla a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada joven, cada señorita, niño, niña, Padre amado. Oh Señor, que sea tu nombre glorificado, que sea tu Santo Espíritu, Señor, en esta tarde, manifestándose con poder y gloria en nuestras vidas, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, danos un corazón humilde y dispuesto. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros sentidos espirituales y haz la obra, Señor, que comenzaste, para que se vaya a concluir en tu debido tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares. Una de las cosas, amada iglesia, que cada uno de nosotros podemos experimentar, hermanos, no solamente en la iglesia, sino a lo largo de nuestra vida, hermanos, es la presencia de Dios. Para muchos de nosotros, hermanos,
que ya llevamos un tiempo determinado en los caminos del Señor. Tenemos o hemos alcanzado cierto conocimiento que nos habla, hermanos, sobre lo que Dios representa para nuestras vidas, lo que Jesús es para nuestras vidas, lo que la palabra de Dios es para nuestras vidas y lo que el Espíritu Santo desea, hermanos, hacer en nuestras vidas. Encontramos aquí, hermanos, en esta tarde, no es producto de la casualidad. Hace un momento, hermanos, mientras estábamos ministrando en la alabanza, el Señor tocó mi corazón. Y cuando cantábamos, la alabanza entra en su presencia. Y cantábamos esa parte que dice: bendito sea el Señor, quien fue, quien es y quien vendrá. Aleluya. Tuve una sensación, hermanos, de una manifestación de Dios en mi vida, en mi corazón, en mi ser, que cuando el Señor te toca, hermanos, te puedes ver a ti mismo, y tal vez con palabras sea difícil de expresar, pero solamente uno sabe en ese momento lo que siente, lo que vive. Y quiero decirle, hermanos, que si usted viene a la iglesia y se regresa como vino, quiero decirle que solamente vino a perder el tiempo. Independientemente de lo que usted pueda llegar a sentir, porque Dios lo va a hacer sentir. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Independientemente de lo que podamos sentir, hermanos, su palabra es la verdad. Dice que la palabra corta, hermanos, ¿sí?, lo profundo de nuestro ser. ¿Sí? Por ello, en esta tarde, hermanos, estaremos hablando de un tema que requiere la mayor atención y la mayor responsabilidad, hermanos, de parte de usted y de un servidor. Doy gracias a Dios por ¿cómo se llama la niña? Linda. Me llevé una impresión, hermanos. Amén. Sí, pero sé que es Dios. Aleluya. Sé que Dios, a través de una niña, hermanos, sí, se manifiesta. Amén, amén. Y damos la honra y la gloria a Dios. Qué bueno, me dio gusto ver a la niña participando, hermanos, con esa fluidez, con esa sensación, hermanos, de saber que está en la presencia de Dios. Sí. Que Dios bendiga a la niña y a cada uno de nosotros, amados hermanos. Sí. Si Dios lo permite, el próximo domingo tendremos nuestro tiempo de oración y ayuno. Amén. Bueno, como que no les gustó. Amén. Si Dios lo permite, hermanos, el próximo domingo tendremos nuestro tiempo de oración y ayuno. Amén. Ya les haré llegar el lugar en el cual lo estaremos realizando. Busque, hermanos, que el próximo domingo usted esté presente en esa actividad. Es una actividad, hermanos, en la cual usted y yo tendremos un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal. Una reunión con nuestro Dios. Sí. Estaremos tocando temas importantes sobre nuestra vida, hermanos. Estaremos tocando temas importantes sobre la iglesia a la cual pertenecemos. Yo en mi corazón tengo el deseo, hermanos, de que usted se sienta parte de esta iglesia. De verdad se lo digo. Yo en mi corazón tengo ese deseo de que algún día usted se sienta parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Más allá de los principios doctrinales que usted haya tenido en su pasado, más allá de lo que usted haya podido aprender en el pasado, más allá de muchos principios doctrinales, quiero decirle que si usted y la palabra de Dios se han encontrado como en un espejo,
usted se va a dar cuenta, ¿sí?, de que es necesario tomar una decisión. Esa decisión es importante, hermanos, si determinamos ser parte del cuerpo de Cristo. No podemos nosotros, hermanos, ser parte de una iglesia y estar, hermanos, fuera de lo que se desarrolla dentro de la iglesia. Sí. Doy gracias a Dios por nuestro pastor Marco Miranda, quien como copastor, hermanos, está haciendo su labor, viene aquí, me ayuda, conduce el servicio, gloria a Dios. Pero hay más cosas que hacer. Hay mucho que hacer, hermanos. ¿Sí? Un servidor, hermanos, en ocasiones se siente como con las manos atadas. Con las manos atadas en el sentido o en el entendido de que quisiera hacer mucho y solamente me quedo, hermanos, en pequeñas visiones, en pequeñas cosas de lo que quiero hacer, porque luego aterrizo y me doy cuenta que hay necesidad de que muchos de nosotros nos pongamos en la brecha. Sí. Ponerse en la brecha, hermanos, implica un sacrificio. Ponerse en la brecha implica, hermanos, tomar el lugar que Dios nos ha dado. ¿Sí? No sé hasta qué tiempo el Señor me permita estar aquí con ustedes, pero mientras esté aquí, hermanos, quisiera ser parte de ustedes. Quisiera ser parte, hermanos, de su familia. Porque somos familia de Dios. Amén, gloria a Dios. Somos familia de Dios. Y en esta tarde, hermanos, a través de la palabra de Dios nos vamos a encontrar con algo importante. Cada uno de nosotros debe darle importancia a la posición que Dios nos ha dado, hermanos, como iglesia, como hijos suyos. ¿Sí? Hoy vamos a ver el tema: la seguridad de la salvación condicional o salvación por gracia. Para los que les gusta tomar nota, tomen nota. El tema es la seguridad de la salvación condicional o salvación por gracia. Vamos, hermanos, a estar analizando algunos puntos importantes en relación, hermanos, a nuestra salvación. En el libro de Mateo capítulo 24, hermanos, hemos leído unos versos que nos refieren, hermanos, las señales que habrá antes del fin. Señales, hermanos, en las cuales usted y yo debemos estar conscientes de que se están dando los tiempos, hermanos, bíblicos que el Señor, desde hace muchos años, se anunció. ¿Sí? Uno de los aspectos importantes que debemos de considerar, hermanos, es que la mayoría de los que estamos aquí necesitamos tener, hermanos, ¿sí?, necesitamos tener el conocimiento que la palabra de Dios nos da, para que en realidad, hermanos, usted y yo estemos bien posesionados. Hemos hablado de muchísimas veces, hemos hablado, hermanos, de lo que Cristo Jesús ha hecho para nuestras vidas. Hemos hablado de muchas maneras de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hemos hablado, hermanos, de muchas maneras de cómo la palabra de Dios, hermanos, sí, refiere las verdades de la Biblia, refiere las verdades de Dios. Sí. Por ello es importante que cada vez que usted viene a la iglesia, sí, traiga un corazón humilde y dispuesto para que el Espíritu Santo le enseñe, le muestre, le instruya y usted conozca más a Dios de la Biblia. La seguridad de la salvación condicional
o salvación por gracia. ¿Sí? En el verso, hermanos, 13, hay un verso, hermanos, que usted y yo hemos leído en determinadas ocasiones, que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Este verso, hermanos, muchos de nosotros lo hemos considerado importante, que nos lleva, hermanos, a perseverar, a creer, hermanos, que es necesario que perseveremos. Pero vamos a meternos, hermanos, en el contexto de este texto, para que podamos discernir, hermanos, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la guía de Dios, hermanos, a qué se refiere el Señor cuando dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Humanamente hablando, hermanos, creo que usted y yo podemos tener un concepto humano, un entendimiento humano, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que la palabra de Dios se debe de discernir espiritualmente. No corresponde, hermanos, al hombre que en su entendimiento humano tome un verso de la palabra de Dios, lo haga suyo y como consecuencia haga algo para que ese verso se haga realidad en su vida. Es necesario, hermanos, el Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios que dice que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Este verso, hermanos, el verso 13 de Mateo 24 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pareciera, hermanos, o nos da a entender que para ser salvo necesito perseverar. Fíjense, hay personas que este texto lo toman así literal: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si no persevera, no va a ser salvo. Analicemos pues algunos puntos importantes. La seguridad condicional. En este verso, hermanos, usted y yo vemos una seguridad condicional: si persevero, seré salvo. Hay una condición que me da seguridad: si persevero, seré salvo. La seguridad condicional es un término teológico, hermanos, usado en referencia a la salvación de los creyentes en Jesucristo. Esta seguridad condicional describe la calidad duradera de la salvación del cristiano. En otras palabras, la salvación del cristiano es condicionalmente segura. Esto lleva a una pregunta: ¿sobre qué condición está segura la salvación del creyente? Los defensores de la seguridad condicional afirman que la salvación es condicionada a permanecer fiel hasta el final. Para utilizar esta analogía que utiliza la Biblia, el atleta debe terminar la carrera para recibir el premio. Estamos hablando, hermanos, de una seguridad condicionada, según, hermanos, el texto que acabamos de leer: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo voy a perseverar, ¿para qué? Para que sea salvo. ¿Así se entiende, verdad? Es una seguridad condicionada. Ponga atención en esto para que podamos descubrir la llave, hermanos, que va a abrir una caja, ¿sí? Para que usted vea la posición que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí, ¿sí?
Los defensores de la seguridad condicional afirman que la salvación es condicionada a permanecer fiel hasta el final. ¿Sí? Quienes se adhieren a la doctrina de la seguridad condicional utilizan como soporte pasajes bíblicos como los siguientes. Ahora vamos a ver algunos pasajes que hacen, hermanos, que la seguridad condicional para ser salvo sea una realidad en muchas personas. Amén. Número 1, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es un verso, hermanos, que está en la palabra de Dios, que en apariencia determina una seguridad condicional. Punto número 2. Segundo verso, segunda cita bíblica, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, del 12 al 14. Estamos hablando, hermanos, de versos bíblicos que en apariencia enseñan una seguridad de salvación condicional. Si haces esto, tendrás esto. Ponga atención en esto. ¿Sí? Verso número 3 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Primera de Corintios 15, del 1 al 2. Llevamos 3 versos que nos hablan de una seguridad condicional. Si haces esto, serás salvo. Ponga atención en esto. Verso 4. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6, del 7 al 9. Hemos visto, hermanos, 4 citas bíblicas, ¿sí?, que nos llevan a pensar que tenemos la seguridad de la salvación si hacemos ciertas cosas. Ponga atención en esto. Estos pasajes y otros apuntan a la calidad condicional de la salvación del creyente. En cada uno de estos pasajes, el autor bíblico, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utiliza un lenguaje condicional. Por ejemplo, si perseveras, entonces serás salvo, para resaltar la naturaleza de la seguridad del creyente en Cristo. Con el fin de garantizar la seguridad de nuestra salvación, el creyente debe: 1. Perseverar hasta el fin. 2. Vivir por el Espíritu. 3. Aferrarse a la palabra predicada. Y 4. Sembrar para el Espíritu. Ponga atención, hermanos. Espero que le esté agarrando el hilo hacia donde quiero ir. En esta tarde, hermanos, es necesario que hablamos nuestros sentidos espirituales. Estamos hablando, hermanos, de versos que están en la palabra de Dios, que, hermanos, cuando los leemos, pareciera que usted tiene que hacer ciertas cosas para lograr la salvación. Y muchos
Muchos hoy en día, hermanos, han determinado que a través de esos versos, si usted no lo cumple, pierde la salvación. Y si perdemos la salvación, nos espera el infierno. Si perdemos la salvación, nos espera el infierno. No hay vida eterna. Así de claro, hermanos. Si perdemos la salvación, no hay vida eterna. Por ello es importante, hermanos, es importante que en esta tarde usted y yo, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, hermanos, ante el Señor, ante Dios. Dios nos ha dado un lugar. Dios nos ha dado un lugar, hermanos. Ese lugar no lo tomamos nosotros, Él nos lo ha dado. No es como si el regalo de la salvación faltase de alguna manera, pero cada creyente debe esforzarse sinceramente para permanecer fiel. En las palabras de Pablo, él dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. ¿Sí? Cuando tomamos estos textos, hermanos, ¿sí? Como que nos ponemos en la cuerda floja, hermanos. Como que empezamos a ver, como que empezamos, hermanos, a ver si estamos seguros de qué nos agarramos. ¿De qué nos agarramos? Estamos en la cuerda, hermanos. Estamos en la cuerda. Porque aquí, hermanos, la palabra de Dios te está exigiendo una serie de cosas. Una serie, hermanos, de actos en los cuales usted y yo tenemos que hacer algo para sentirnos seguros. Ojo con esto. ¿Se ha sentido usted así en algún momento? ¿Será o no será? ¿Sí? Amén. Ojo con esto. Ponga atención, amada iglesia. Dado el peso de la evidencia bíblica, parecería que el punto de vista de la seguridad condicional es irrebatible. Oye, yo no puedo echar abajo esos versos. Están bien claros. La palabra de Dios aquí me dice que debemos de estar seguros. ¿Sí? Si usted ha vivido esto, le doy la honra y la gloria a Dios, porque en algún momento Dios ha querido que usted, ¿sí?, se mire y sepa cuál es su condición. Podemos hablar muchas cosas sobre la salvación. Podemos, hermanos, pensar muchas cosas sobre la salvación. Pero quien enseña la verdad es el Espíritu Santo. Amén. Y es la palabra. Amén. Por ello, póngale ojo al asunto. Una seguridad condicional. Muchos de nosotros en algún momento hemos estado en esa seguridad condicional. Si haces esto, serás salvo. ¿Por qué? Es que aquí lo dice la palabra. ¿Ok? Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Le parece bien? Dado el peso de la evidencia bíblica, parecería que el punto de vista de la seguridad condicional es irrebatible. ¿Cómo podría alguien argumentar con la idea de que el creyente debe permanecer fiel hasta el final para garantizar su salvación? Hermanos, ¿sí? Este es el párrafo en el cual
necesitamos poner especial atención. Estos versos de la palabra de Dios que acabamos de leer, ¿sí? Algunos los toman como base para decir que la salvación se pierde. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, no de la mona, de la moneda, que dice, hermanos, ¿sí?, lo siguiente. Hay un grupo, hermanos, que se llaman los arminianos. Los arminianos, hermanos, son personas que sostienen que para ser salvos necesitamos hacer ciertas cosas para ganar la salvación. Y del otro grupo se encuentran los calvinistas. Más adelante o después estaremos tomando otro tema para profundizar un poco cómo surgen los arminianos y cómo surgen los calvinistas. Pero vamos a ver el pensamiento teológico de los arminianos y de los calvinistas. Los calvinistas son aquellos que sostienen lo que se llama la seguridad eterna o la perseverancia de los santos. El arminiano puede citar docenas de pasajes bíblicos que señalan a la seguridad condicional del creyente. El calvinista puede apuntar a un conjunto igualmente grande de pasajes bíblicos que apoyan el punto de vista de la seguridad eterna, como los siguientes. Anote, estos son los versículos o las citas bíblicas que nos hablan de la seguridad eterna. Ya vimos las citas bíblicas de la seguridad condicional. Ahora vamos a ver, hermanos, los puntos de vista de la seguridad eterna. Número 1. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Punto número 2. Por lo cual, la segunda cita, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. 3. Cita bíblica número 3. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 al 29. Cita bíblica número 4. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Las dos caras de la moneda, hermanos: la seguridad condicional y la seguridad eterna. Uno es, hermanos, si tú haces esto, tendrás esto, y la otra es lo que Jesús hizo por ti y por mí, basado, hermano, en una promesa, ¿sí? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Las dos caras de la moneda. Podrían enumerarse muchos pasajes más que detallan la seguridad eterna del verdadero seguidor de Cristo. Para cada uno de los pasajes anteriores se destaca una cosa: la seguridad eterna del creyente no tiene nada que ver con el esfuerzo individual del creyente,
sino con la gracia preservadora de Dios. Amén. Ahorita vamos a entrar ya, hermanos, a la base, a la cita bíblica. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Mientras que los pasajes que apoyan la seguridad condicional parecen enfocarse en la capacidad del creyente de seguir siendo fiel. Dos posiciones, dos puntos teológicos, dos grupos, arminianos calvinistas, unos con una posición y otros con otra posición. Fíjense nada más. ¿Qué debemos hacer en relación a esto? ¿Con quién nos quedamos? ¿Con los arminianos o con los calvinistas? ¿Con quién nos quedamos, amada iglesia? Con Cristo, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uno de los énfasis que su servidor siempre ha hecho, hermanos, es que usted y siempre usted no ponga su mirada en un servidor. Que usted ponga su mirada en Cristo. Amén. Mi trabajo es guiarlo a Cristo. Mi trabajo, hermanos, es servir la mesa. Pero quien hace la comida es Dios, es Cristo. Para que usted coma. Gloria a Dios. ¿Qué debemos pensar de todo esto, amada iglesia? Fíjese nada más. Algunos que estudian la palabra de Dios han determinado que la palabra de Dios se contradice. Pero la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios se confirma. Amén. La palabra de Dios es bien clara y se confirma. Si en una parte dice esto, en otra parte se refuerza, porque Dios no es un Dios de confusiones. Amén. Es un Dios de orden. Orden. Gloria al Señor. Fíjense. La Biblia enseña tanto la seguridad condicional como la seguridad eterna. La respuesta es la palabra de Dios, no se contradice, se confirma. Sin embargo, debemos ser capaces de reconciliar los pasajes que hablan del creyente permaneciendo fiel con los pasajes que hablan de Dios preservando al creyente hasta el final. Tenemos que hacer una reconciliación, una confirmación de lo que dice en una parte y lo que dice en la otra parte. Para ello es necesario, hermanos, irnos a otros pasajes bíblicos para ver, hermanos, el punto medio. ¿Me entienden? Necesitamos irnos, hermanos, a otros pasajes bíblicos en donde los calvinistas y los arminianos, ¿sí?, puedan, hermanos, tener un lazo de comunión. Vea esto. Las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia han sido llamadas, hermanos, de la siguiente manera. Punto número 1. La depravación total. Ahora vamos a ver, hermanos, el punto de vista, hermanos, de la condición del ser humano. La depravación total. Debido al pecado original, el hombre nace completamente corrupto y es incapaz de hacer algo agradable a Dios ni busca a Dios. Aquí ya lo ponemos en medio, ¿sí? Calvinistas, arminianos, y lo vamos a poner en medio, hermanos, ¿sí? Lo vamos a poner en medio. Las doctrinas de la gracia. Punto número 2.
La elección incondicional. Debido a la depravación del hombre, Dios debe intervenir para garantizar la salvación del creyente. Dios hace esto por elegirlo incondicionalmente. Es decir, el hombre no aporta nada a la salvación. Aquí está en medio. ¿Sí? 3. La expiación limitada. Para recibir a aquellos que Dios ha elegido para la salvación, la expiación debe hacerse para satisfacer el juicio justo de Dios sobre su pecado. Dios hace esto por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Fíjense. Punto número 4. La gracia irresistible. Dios aplica los méritos de esta salvación en tiempo real, atrayendo a sus escogidos irresistiblemente a Él por el poder regenerador del Espíritu Santo. Esto se logra por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Después de esto voy a hacer un pequeño examen. Y los que logren pasar el examen se van a ir a Hawái. A Hawái yo. Es en serio. En el próximo año. Un viaje a Hawái. Gastos pagados. ¿Perdón? Gastos pagados. Con gastos pagados, obvio. Una ¿Sí? misión. Se van a ir al jaguar. Y va a decir, y va a decir, pastor, lo que usted diga, sí. Y deme mi boleto. No, hermano, no se trata de eso. Fíjense. 5, hermanos. La perseverancia de los santos. La salvación que Dios ha forjado para los creyentes se mantiene hasta el final, ya que Dios preserva y santifica a sus elegidos hasta el final. Como el jaguar. Calvinista, arminiano y la doctrina de la gracia. ¿Cuál es, hermanos, el lugar que usted va a tomar? La gracia. Ahí vamos para allá. Para evaluar si la salvación del creyente es condicional o eternamente segura, primero debemos lidiar con los 5 puntos anteriores de las doctrinas de la gracia. La perseverancia de los santos no es una doctrina independiente, sino que lógicamente se basa en los otros 4 puntos. El fundamento de las doctrinas de la gracia es el primer punto, la depravación total, que si es cierto, los otros 4 puntos deben necesariamente seguir. La Biblia enseña claramente que el hombre es en sí mismo totalmente incapaz de llegar a Dios para su salvación. El hombre es incapaz para llegar a Dios para su salvación. ¿Y saben por qué? En primer lugar, amada iglesia, toda persona que no tiene a Cristo está muerta. Delante de Dios, espiritualmente, esa persona está Trasquilada, amén. muerta. Sí. La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, por la gracia de Dios, Dios le concede vida. El que estaba muerto resucita. ¿Quién le da vida al que estaba muerto? Cristo Jesús, Dios, el Espíritu Santo. Siempre, hermanos, Dios hace la obra, Jesús hace la obra, el Espíritu Santo hace la obra.
los tres hermanos en uno se manifiestan en aquella persona, hermanos, que estaba muerta en sus delitos y pecados. ¿Sí? Un muerto puede venir a decirle a Dios: Señor, dame vida. Por favor, dame vida. Estoy muerto. No, porque está muerto. Hermanos, nosotros estábamos muertos. Y estamos aquí porque Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. La vida que usted y yo tenemos no es de nosotros, es una vida de Dios. Fíjese. Mateo 19, necesito un rápido del oeste. Mateo 19, 25 al 26. Por aquí está el micrófono. A ver, alguien le voy a dar para que participe. Lena, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pechadas después del servicio. Mateo 19, 25, 26. Dice, hermano, la palabra de Dios. Mateo 19, sígame ahí. Alguien que me vaya buscando Juan 6, 44. Y alguien que me vaya buscando Romanos 3, 10 al 18. La Biblia enseña claramente que el hombre es en sí mismo totalmente incapaz de llegar a Dios para su salvación. Mateo 19, 25, 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Gloria a Dios. Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviarán, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, hermanita. Hermanos, el hombre es incapaz de llegar a Dios para su salvación. Tenemos 3 citas bíblicas, hermanos, que nos dan a saber, hermanos, la importancia que tiene, que es Dios quien te escoge, es Dios quien te salva, es Dios quien te da una posición. Los críticos del calvinismo y las doctrinas de la gracia afirmarán que si enseñamos estas doctrinas, la santidad y la piedad se perderán. En otras palabras, si la salvación es eternamente segura, ¿qué es lo que detiene al creyente de pecar a voluntad propia? El apóstol Pablo hizo la misma pregunta en Romanos 6:1. ¿Qué dice Romanos 6:1? Romanos 6:1, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Gracias, hermano. La respuesta de Pablo era que el pecado no es compatible con la nueva vida en Cristo. Romanos 6, del 2 al 4, ¿qué dice Romanos 6, del 2 al 4? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Gracias. Lejos de defender una licencia para pecar, las doctrinas de la gracia en realidad hacen más para promover la piedad cristiana que la doctrina de la seguridad condicional. Los puritanos, conocidos por su piedad y devoción estricta a una vida santa, eran predominantemente calvinistas. En las doctrinas de la gracia, la piedad es vista como la respuesta agradecida del creyente para la asombrosa gracia de Dios en la salvación. ¿Qué nos dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas doctrinas, si se sostienen y se creen correctamente, hacen que nuestro Dios misericordioso, que nos amó lo suficiente, estas doctrinas, si se sostienen y se creen correctamente, hacen que las obras que hacemos sean una respuesta de amor verdadero a nuestro Dios misericordioso, que nos amó lo suficiente como para salvarnos de nuestro pecado y miseria. Fíjese nada más. Si aceptamos la premisa de que las doctrinas de la gracia son verdaderas, es decir, bíblicas, entonces, ¿cómo conciliar esto con todos esos pasajes que parecen promover la seguridad condicional? La respuesta es corta. Los creyentes perseveramos, permanecemos fieles hasta el fin, porque Dios nos preserva. Ojo con esto. Yo voy a perseverar porque es Dios quien me preserva. Yo voy a perseverar porque es Dios quien me preserva. Yo no voy a perseverar como un requisito para ganar algo. Yo voy a perseverar porque Dios me preserva, porque ya me dio algo. Amén. Gracias por ese amén y gloria a Dios. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es esta buena obra, hermanos? Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Perdonó nuestros pecados. Nos santificó. Hermanos, esa buena obra, yo estaba muerto y Él me dio vida. Esa buena obra la comenzó Él para mí. Yo no podía comenzar nada en mí porque en primer lugar estaba muerto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó de vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos? ¿La qué? La perfeccionará. Y algo que se va a perfeccionar, ¿qué necesita?
¿Qué necesita? Esforzarse. Esforzarse. ¿Qué necesita? Transformación de la mente. Transformación de la mente, renovados de la mente. ¿Qué necesita? Ayuda. ¿Qué necesita? Ser pasado por el fuego. ¿Qué necesita más? Obedecer. Obedecer. ¿Qué necesita más? Santificarse. Santificarse. ¿Qué necesita más? Purificarse. Ser lleno del Espíritu. Purificarse. Purificarse. Y el texto de la Biblia que estamos tomando como referencia dice: perseverar. Si Dios es quien me va a hacer que yo persevere, es porque Él tiene en su plan, hermanos, ¿sí?, perfeccionar. Ojo. Si yo voy a perseverar, es porque Dios hace que yo persevere. Y voy a perseverar porque Él me va a perfeccionar. En el camino de la perseverancia, ¿sí?, el hermano Ricardo nació un día, ¿sí?, y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, 12 años en el Evangelio. En eso, hermanos, el Señor fue perfeccionando al hermano Ricardo. ¿A través de qué? A través de la obediencia. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De renovar mi mente. ¿A través de qué? Santificarse. Consagrarse. Consagrar. ¿A través de qué? Meditar en la palabra. Hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El hermano Ricardo va a perseverar hasta el fin, no para ser salvo, va a perseverar hasta el fin, porque Dios le ha dado la salvación. Dios nos ha dado la salvación, amada iglesia. Dios nos ha dado la salvación, y la salvación viene, hermanos, después que Él nos da vida. No podemos tener salvación mientras estemos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos venir a Cristo. Dios no nos puede traer a los pies de Cristo, porque necesita darnos vida. Y una vez que nos da vida, Él nos trae. Él nos trae a los pies de Cristo. Ninguno puede venir a mí si mi Padre primero no le trajere. Para ponerlo de otra manera, si no hacemos nada para obtener o ganar la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo perderíamos la salvación? Si es un regalo de la gracia de Dios, ¿cómo la puedo perder? La seguridad condicional es aceptable solo a aquellos que también creen que de alguna manera contribuyeron a su salvación en primer lugar, lo que la teología arminiana lógicamente implica. Pero esto contradice tales pasajes como Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que Don de Dios. don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios, no es mía, hermanos, no es mía la fe, es un don que Dios me da para creerle a Él. No por obras, para que nadie se gloríe, que afirman claramente que absolutamente nada contribuimos a nuestra salvación. Incluso la fe necesaria para recibir el regalo de la gracia es un don de Dios.
El arminianismo da al hombre una razón para gloriarse al final. Si por mi colaboración con el Espíritu de Dios sigo siendo fiel hasta el final, puedo gloriarme un poco sobre cómo yo era capaz de mantener el rumbo y terminar la carrera. Sin embargo, ojo con esto, no habrá ninguna jactancia en el cielo, excepto que quien se gloríe, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:31. La doctrina de seguridad condicional no es bíblica. La doctrina de seguridad condicional no es bíblica. La Biblia es muy clara que perseveramos porque Dios nos preserva. Dios nos preserva. Desde el momento en que el Señor me escoge, Él promete estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Desde que me escoge, Él me da un lugar y me adopta como su hijo y ahora soy parte de la familia de Dios. Sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida. El Espíritu Santo nos sostiene, de Él viene la vida. La palabra de Dios nos guía a toda verdad. Amada iglesia, en esta noche, yo no quiero persuadirlo a que crea lo que yo creo, porque no es la obra que me toca hacer. Mi deseo es que el Espíritu Santo sea quien le exhorte, le haga ver la verdad, cuál es el principio bíblico que vamos a tomar. El principio calvinista, el principio arminiano o la gracia. Eso le corresponde al Señor ponerlo en su corazón. Yo no puedo exhortarle que usted abrace algo que el Espíritu Santo no le confirma que lo tiene que abrazar, porque no es mi papel. Es el Espíritu Santo y la palabra que hace la labor en usted y en mí. Si yo estaba muerto, ¿con qué cara le puedo venir a decir al Señor: Señor, yo voy a hacer esto, Señor, yo voy a hacer esto otro, Señor, yo voy a hacer esto, porque tu palabra dice que si yo hago esto, tú me vas a dar esto? Pero el Espíritu Santo me dice, vos sos un pecador y mereces el infierno. El Espíritu Santo me dice, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo para morir en una cruz por ti. Cuando el Espíritu Santo me dice eso, yo no puedo entender. Yo no puedo entender ese amor. Pero el Espíritu Santo me lo revela y me hace ver que soy un miserable pecador. Me hace ver que por muchos años he vivido en la basura, en el lodo. Me hace ver que delante de Dios estoy sucio. El Espíritu Santo me redarguye
El Espíritu Santo me redarguye y me dice: tú mereces el infierno. El Espíritu Santo me dice: pero Dios te ama. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere que seas su hijo. Dios quiere que tú estés con Él por toda la eternidad. Dios quiere que te levantes en fe y creas que en ti hay una nueva realidad, una nueva naturaleza. Dios quiere que tu identidad ya no sea la identidad humana. Dios quiere que tu identidad sea esa identidad espiritual que no existía, pero que un día a Dios le plació darte vida y vida en abundancia. Ahora esa vida está escondida en Cristo. Amén, aleluya. ¿Cuántos queremos en esta tarde? ¿Cuántos queremos, amada iglesia, en esta tarde darle gracias a Dios? Gracias, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos. Señor, yo merecía el infierno, dice tu palabra. Señor, yo no te he buscado. Es más, muchas veces he venido a la iglesia sin tener deseo de hacerlo. Pero hay algo en mí. Hay algo en mí que me empuja. Hay algo en mí que me lleva. Hay algo en mí que mueve algo que es más grande, que es más poderoso. Y sé que eres tú, Señor. Amada iglesia, póngase de pie, vamos a orar.